El mundo del espectáculo cuenta con puntos geográficos propios, incluyendo hoteles. Algunos fueron escenario de amistades, romances y acontecimientos que cambiaron la industria, incluso el mundo, pero otros quedaron marcados por episodios de locura, secretos inconfesables y muerte. Hoy, en Hollywood al desnudo, hoteles con oscuras leyendas. Es común que las figuras de la farándula frecuenten hoteles. Cuando no se trata de viajes de trabajo o de vacaciones, aprovechan para aislarse de la vorágine, incluso de algún escándalo. No obstante, nuevos conflictos pueden originarse en aquellas habitaciones, pasillos y halls. De hecho, suelen desatarse tragedias que repercuten por siempre. Son numerosos los hoteles envueltos en situaciones tenebrosas, y algunos adquirieron una notoriedad inaudita. El Hotel Hollywood Roosevelt siempre estuvo ligado al cine. Se inauguró en 1927 gracias a los aportes financieros del productor Louis B. Mayer y los actores Douglas Fairbanks y Mary Pickford. Allí, en 1929, se realizó la primera ceremonia de los premios de la Academia. También fue sede para avant premiers de películas y series, además de locación para rodajes. Pero sobre todo, el Hollywood Roosevelt solía ser el refugio predilecto de las estrellas, como Marilyn Monroe. Vivió durante 2 años en una de las habitaciones e hizo una de sus primeras producciones fotográficas junto a la piscina. Según el personal del hotel y otros huéspedes, la actriz se sentía cómoda y feliz en aquel ambiente lujoso. Monroe apareció muerta en su casa el 5 de agosto de 1962, un episodio que generó infinidad de misterios y teorías, a los que les dedicamos videos anteriormente. Algunos enigmas también involucran al hotel. En los años siguientes, los huéspedes aseguraron que pronunciar su nombre daba pie a fenómenos inexplicables, desde televisores que se encendían y apagaban solos, hasta canillas que se abrían y cerraban, como por obra de una fuerza invisible. Lejos de ahuyentar a la gente, la historia de un posible fantasma de Monroe atrajo a más clientes. Acondicionaron la habitación 213 para rendirle tributo a la rubia más célebre. Todo el que entraba podía usar los mismos muebles que ella aprovechó y contemplar su retrato. Quienes osaron rentar el cuarto dijeron haber escuchado ruidos muy raros y sentir una presencia inquietante dando vueltas. Los testimonios se iban acumulando, aunque hubo hechos que superaron a todos. Después de 30 años, el hotel recuperó un espejo que Monroe usaba para maquillarse. El personal lo ubicó en el lobby, al alcance de empleados y visitantes que podían detenerse a contemplar su reflejo, pero muchas veces también veían reflejada a Marilyn, que los miraba con melancolía. Muchos huyeron, pero otros quedaron fascinados. Hoy, el Hollywood Roosevelt es uno de los puntos míticos de Los Ángeles, que atrae tanto a los fanáticos del cine como a los especialistas en lo sobrenatural. Cuando se habla de hoteles malditos, el Cecil suele encabezar cada discusión. Fue inaugurado en 1927 por los empresarios hoteleros William Banks Hanner, Robert H. Shops y Charles L. Dix. Ambicionaban el hotel más lujoso de Los Ángeles. Solo el lobby costó $1 millón, pero apenas 2 años más tarde, la Gran Depresión hizo que entrara en un periodo de decadencia. Comenzó a ser frecuentado por gente desesperada, que había perdido su hogar, y por individuos de los bajos fondos. Desde 1930 fue lugar de varias tragedias y accidentes. El primer caso registrado fue el de un hombre de 46 años, identificado como W.K. Norton. Luego llegaron episodios aún más espantosos, como el de Dorothy Jean Purcell. Era una joven de 19 años que se hospedaba en una habitación junto a su novio. Una noche de 1947, ella se sintió mal y fue al baño. Según dijo, dio a luz, pero no sabía que estaba embarazada. Pensando que el bebé había nacido muerto, lo arrojó por la ventana. Uno de los hechos más insólitos ocurrió en 1962. Pauline Otton, una mujer de 27 años, discutió con su marido y cayó desde una ventana del 9º piso. Su cuerpo impactó sobre George Giannini, un hombre que caminaba por la vereda. Ambos murieron al instante. Por otro lado, el Hotel Cecil atrajo a asesinos. Para empezar, Richard Ramírez, el asesino serial también conocido como The Night Stalker.
A mediados de los 80, ocupó una habitación del piso 14. Pagaba $14 la noche. Era el escondite ideal, ya que había dejado de ser frecuentado por la policía. Según algunos testimonios, Ramírez solía tirar la ropa en el basurero del hotel e ingresaba al lobby en ropa interior. Ramírez fue capturado en agosto de 1985, luego de liquidar a 14 personas. Pasó sus días en prisión hasta su deceso en 2013. La figura de Ramírez atrajo al periodista Jack Unterweger. Nativo de Austria, había sido condenado por asesinar a una mujer de 18 años. Tras las rejas, demostró buen comportamiento y descubrió su pasión por la literatura. Fue liberado en 1990, convertido en una figura respetada por los círculos intelectuales. Un año después, contratado por una revista, viajó a Los Ángeles. Le encomendaron escribir un artículo sobre un crimen y la prostitución en Estados Unidos, pero aprovechó para hospedarse en el Cecil porque admiraba a Ramírez. Siguiendo los pasos de quien consideraba su maestro, eliminó a 3 mujeres, un raid que culminó cuando el FBI lo atrapó en 1992. Recibió una condena a cadena perpetua por un total de 12 crímenes. Terminó atentando contra su vida, luego de escuchar su sentencia. El Hotel Cecil también forma parte de uno de los grandes misterios de Hollywood, la Dalia Negra. Se trataba de Elizabeth Short, una aspirante actriz que quería triunfar en Hollywood. No obstante, el 15 de enero de 1947, su cadáver fue encontrado en una zona en construcción. Acabaron con ella con un salvajismo indescriptible, aunque no había rastros de sangre. La prensa la apodó la Dalia Negra, inspirándose de Blue Dahlia, acerca de una chica desaparecida. Hubo una investigación extensa, pero nunca se halló a ningún culpable. De ese modo brotaron infinidad de teorías. Una señala que Short había permanecido en el Cecil antes de su trágico destino. Incluso hay rumores que conectan su desaparición con un hecho ocurrido en el hotel. Sin embargo, nunca fue posible comprobarlo. Otro hecho enigmático involucró a una mujer llamada Goldie Osgood. La encontraron sin vida en su habitación. La policía capturó a un sospechoso, aunque más tarde reconocieron que era inocente. El verdadero culpable jamás logró ser atrapado. A comienzos del siglo XXI, el Hotel Cecil experimentó renovaciones importantes. Las nuevas autoridades lo rebautizaron como Stay on Main y se agregaron departamentos de alquiler, aunque ninguna modificación enterró su aura negra. El 19 de febrero de 2013, los huéspedes se quejaron de la presión del agua. Cuando el personal revisó el tanque, descubrió el cuerpo de una mujer. Pudieron identificarla como Elisa Lam, un estudiante de origen canadiense que padecía varios trastornos. Los estudios forenses determinaron que se había ahogado. No se hallaron signos de lastimaduras o de que hubiera luchado con alguien. Aún así, surgieron teorías y sospechas. Nadie terminaba de comprobar por qué había subido al techo. Al revisar las cámaras de seguridad, la policía descubrió un video donde se ve a Lam en un estado de histeria, como si tratara de esconderse de alguien. Se comentó que podría haber estado huyendo de algunos fantasmas del hotel. La leyenda del Hotel Cecil nutrió la cultura popular. El productor Ryan Murphy lo usó como inspiración para la 5ª temporada de la serie American Horror Story, titulada American Horror Story Hotel, una prueba de cómo las atrocidades y los secretos trascendieron aquellas paredes. Desde su inauguración en 1888, el Hotel del Coronado se erigió como el resort por excelencia de San Diego. Incluso fue el primero de su clase en utilizar luz eléctrica. Se hospedaron presidentes, pero sobre todo luminarias del cine, como Charles Chaplin. El director Billy Wilder lo eligió como locación para la comedia Some Like It Hot, donde brilla Marilyn Monroe. Todo era glamour, alegría y disfrute, frente a las playas más atractivas de California, pero ocultaba un secreto inquietante, con nombre y apellido: Kate Morgan. Llegó al hotel el 24 de noviembre de 1892, a los 24 años. Se registró en la habitación 3312. El personal de la época dijo que era bella y elegante, pero visiblemente preocupada. Ninguno de ellos pudo anticipar lo que sucedió 5 días después. El cadáver de la joven apareció en la escalera exterior que conducía a la playa. La policía advirtió una herida en la cabeza. En 1980 se especuló que había sido un crimen y no un accidente. Aún así, la investigación jamás prosperó. La muerte de Kate Morgan dio pie a un misterio sin resolver y a un sinfín de historias. Para los empleados y los huéspedes, el alma de la muchacha permanecía en la habitación. Eran comunes los ruidos extraños, sombras que surgen de la nada y hasta los avistamientos
de una silueta femenina. El caso atrajo a los parapsicólogos, en especial a Christopher Chacón. Junto a su equipo, llevó a cabo un estudio de la habitación y de todo el complejo. Usaron cámaras infrarrojas, detectores de temperatura y otras herramientas. De ese modo, registraron más de 400 fenómenos paranormales, sobre todo en la habitación 3502. El constructor del hotel solía encerrarse allí con sus amantes, pero no hay datos de hechos macabros. Por algún motivo, quienes deciden pasar la noche dicen que las canillas se abren solas y que las luces parpadean. Hoy, el Hotel del Coronado suele ser motivo de tours para fanáticos del terror, con visitas guiadas para seguir los pasos de Kate Morgan y conocer su historia. Por su parte, Stephen King se inspiró en las investigaciones de Chacón para escribir su cuento 1408, luego adaptado al cine. Estas son solo algunas muestras de su impacto sociocultural. Los excesos en Hollywood son legendarios, y muchos tuvieron como escenario el Hotel Chateau Marmont. Ubicado en Sunset Boulevard, celebridades de distintas épocas recurrieron a sus habitaciones para liberar sus impulsos más insalubres. Durante años acumuló las anécdotas más prohibidas, desde fiestas fuera de control hasta infidelidades nunca confirmadas. Tampoco faltan las peleas domésticas, con llamados a la policía. El productor Harry Cohn supo decir: si vas a meterte en problemas, hazlo siempre en el Chateau Marmont. Pero ningún escándalo puede compararse con las tragedias. El caso más conocido involucra a John Belushi. A principios de los 80 era uno de los comediantes más talentosos de su generación. También era uno de los más viciosos. El 28 de febrero de 1982, Belushi se registró en el Chateau Marmont. Lo acompañaban Robert De Niro y Robin Williams, los habituales compañeros de juergas. Pronto se sumó Kathy Smith, una groupie y traficante. Las horas más terribles comenzaron el 4 de marzo. Luego de unos tragos en el club On the Rocks, los actores regresaron a la habitación del comediante para proseguir con sus hábitos peligrosos. Al promediar la noche, Belushi se quedó solo con Smith. En la madrugada del 5 de marzo, la estrella fue hallada muerta, una pérdida que impactó a Hollywood y al mundo. La muerte de Belushi no es la única asociada al Chateau Marmont. En enero de 2004, el fotógrafo de moda Helmut Newton salió del hotel conduciendo su camioneta Cadillac. De pronto perdió el control y chocó contra la fachada del edificio. Newton fue trasladado de urgencia al centro médico Cedar Sinai, pero no fue posible salvarlo. Falleció a los 83 años. Hoy, el Chateau sigue siendo un imán para las estrellas, aun cuando un ambiente de fatalismo impregna los cuartos y corredores. Más que un antiguo hotel de Nueva York, el Chelsea siempre fue el centro de la cultura contemporánea. Actores, músicos, toda clase de artistas se hospedaron en sus habitaciones para crear o alejarse de la rutina. Frida Kahlo, Stanley Kubrick y John Lennon fueron apenas algunos de sus ocasionales residentes. Originó arte, belleza y amor, pero también hubo excesos y violencia. En 1953, el escritor Dylan Thomas se hospedaba en una de sus habitaciones cuando murió de un coma etílico. Curiosamente, su nombre inspiró el nombre artístico de uno de los futuros habitués del Chelsea, Bob Dylan. Más truculento fue lo que ocurrió en 1978. El 24 de agosto, el Chelsea recibió a Sid Vicious, bajista de la banda punk Sex Pistols. Llegó con su novia, Nancy Spungen. Ambos mantenían una relación tormentosa, desbordante de adicciones. La conducta errática de la pareja provocó malestar, aunque se la pasaban encerrados. El horror se precipitó el 12 de octubre. Tras un llamado de emergencia, un botones ingresó a la habitación 100. Debió empujar la puerta para entrar. Predominaban el desorden y la mugre, debido a una fiesta de la noche anterior. Pero lo peor estaba en el piso del baño. Nancy yacía boca arriba, desvestida y con un cuchillo. Sid fue encontrado deambulando en un pasillo. Decía: la maté porque soy un perro sucio. Fue arrestado, pero quedó libre bajo fianza mientras la investigación seguía su curso. Sin embargo, murió el 2 de febrero de 1979 por su constante abuso de sustancias prohibidas. El Hotel Chelsea no dejó de tener su mística positiva, aunque el dolor y la pérdida siguen siendo latentes.
Así como algunos hoteles cargan con leyendas macabras y espectros, otros esconden secretos inquietantes, demasiado reales. Aunque era una leyenda urbana, se comprobó que muchos hoteles cuentan con cámaras ocultas, colocadas en puntos estratégicos de las habitaciones. Cuando se trata de hoteles de Hollywood, el blanco predilecto son las estrellas. Muchas rentan habitaciones para actividades privadas, pero son grabadas sin saberlo, y los videos son usados por anónimos para extorsionarlos. Además, los dueños tienen vínculos con la mafia, o directamente se trata de una organización criminal. También se dice que estos hoteles pueden pertenecer a figuras de la industria del entretenimiento. Se valen de material comprometedor para tener controlados actores y otros profesionales. Con el tiempo, las celebridades aprendieron a tomar precauciones. Imitando a las comitivas de los políticos, los más famosos contratan asistentes para revisar cada rincón. Para eso se valen de tecnología capaz de detectar las cámaras más diminutas y los micrófonos más pequeños. Este fenómeno no es exclusivo de los astros. Predominan los testimonios de personas comunes y corrientes que descubren cámaras en hoteles. Eso confirma que nadie está a salvo. Los hoteles con leyendas y secretos oscuros datan desde siempre. Afectaron tanto a luminarias como a ignotos. Algunos mitos son más poderosos que otros, pero todos ejercen una mezcla de morbo y fascinación. Los actores nunca son ajenos a la realidad, conocen el mundo y tienen un punto de vista de su funcionamiento, pero eso algunas veces no solo puede costarles la carrera, sino la vida. Hoy en Hollywood al desnudo, actores que hablaron de más y fueron silenciados.